Bien, pues hoy, otro lunes más, vamos a continuar hablando de equitación, de dónde vienen los caballos, cómo es su historia. Y hoy vamos a hablar sobre el pura raza español. Para eso tenemos aquí en nuestros estudios a Mónica Yáñez, de la yeguada Marqués de Villena. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. Mónica, el caballo español. Sí, el caballo, el pura raza español, como tú me preguntabas el otro día, que por qué lo llamábamos pura raza. Pues hay varias hipótesis de dónde nace el pura raza español, y la más aceptada es que alrededor del siglo VIII, cuando entonces en España estaban los moros y trajeron algunos de sus caballos árabes, como hablábamos también, si recordamos del pura sangre árabe, fue quizás el pura raza surgió del cruce de estos caballos árabes con los caballos nativos que teníamos aquí en España. Y este caballo, su significado o su funcionalidad ha cambiado un poco, ¿no? Porque antes estaba ligado a representar a la nobleza. Bueno, no es que estuviera ligado a la nobleza, principalmente, como hablábamos también hace unos programas, una de las funciones principales del caballo en aquellas épocas, además del transporte, era la guerra. Pero aquí también empieza a surgir alrededor de estos siglos el entendimiento del caballo como ocio, como deporte o para presumir también. Entonces estaba muy de moda en la nobleza europea el caballo español, porque era un caballo para presumir. Incluso llegó a una época, no recuerdo cuál, que estuvo tan solicitado que la exportación de caballos para recría llegó a constituir un delito con pena de muerte incluso. Porque es que es verdad, se llegaron a perder varias líneas de sangre de caballos españoles. Se perdieron líneas porque se los llevaban, porque también el caballo, el pura raza español, dio pie a la creación de otras razas, como al terreal o al lusitano en Portugal, o al caballo lipizano en Austria. Que a mí esta historia me gusta siempre también hacer un poco más de hincapié, porque fue el archiduque Carlos de Austria quien comenzó su cría con 33 caballos españoles. Se los llevó allí a Austria, aunque luego les añadió sangre alemana para obtener el lipizano, y allí en Austria creó la Escuela Española de Equitación de Villena, que precisamente este año en SICAP le han hecho un homenaje a la Casa Real Austriaca por haber mantenido durante todos estos años el nombre de Escuela Española de Equitación de Villena. En Viena. En Viena. No, que no Villena. No, Viena. Estamos hablando del caballo del pura raza español. Yo llevo ya un lío entre los pura raza y los pura sangre. Bueno, del pura raza español. Muchas personas, sobre todo las entendidas, sabrán diferenciar entre un pura raza español o un caballo cartujano. Yo no sé si es lo mismo, si no es lo mismo. Y aquí estás para explicarnos qué es un caballo cartujano. Bueno, caballo cartujano y pura raza español es el mismo tipo de caballo o la misma raza. Lo que pasa es que el pura raza español, tal y como lo conocemos hoy en día, su origen lo tuvo en la Cartuja, con los monjes cartujanos, que en el siglo XV empezaron una línea un poco más exhaustiva, un poco más concreta de una línea sanguínea para la cría del caballo de pura raza, y por eso se le llamaba el caballo cartujano. Estos caballos, los que fundaron la yeguada de la Cartuja, se llamaban Zamorano y Esclavo, y lo que intentaban era conservar la pureza de la raza. Pero bueno, en definitiva es la misma raza de caballo, que quizás no sea lo mismo y mucha gente aún difiere. Vale, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo criar un pura raza español en la Cartuja, a orillas del Guadalete, que criarlo en Rusia. Pero bueno, en Rusia o en otro país hay asociaciones de criadores de pura raza español y cumplen las características genealógicas necesarias para estar inscritos en ese libro. ¿Que no sea lo mismo? Pues no del todo, pero bueno, es la misma raza. ¿Y qué ha pasado con esta ganadería de la Cartuja? Pues bueno, luego en la guerra de la independencia los monjes cartujanos tuvieron que huir de la Cartuja. Y aquí también hay varias opiniones, como en toda la historia, ¿no? Que no nos ponemos todos de acuerdo. Pero bueno, dicen que fue un señor Zapata quien se llevó alguno de estos caballos cartujanos, los escondió en una finca, en la Breña del Agua,
y fue donde nació la yeguada del Bocado, que es, bueno, es la ganadería de la Cartuja. Yeguada del Bocado es lo mismo, pero bueno, que se los llevó allí, se escondió, porque, como estamos diciendo, con la guerra de la independencia, pues muchas líneas de sangre se perdieron. Napoleón también se llevó muy buenos caballos españoles, se los llevó para él, Napoleón. Y bueno, este señor lo que intentó fue conservar un poco esta línea que habían obtenido los monjes cartujanos. Esto de la yeguada del Bocado, ¿de aquí es donde también procede ese dicho de cerrado en bocado? Sí, sí. Todavía existen caballos que son cerrados en bocado. Esto lo que significa es que todos sus antecedentes vienen por esta línea de esta yeguada, porque esta yeguada, algunos de estos caballos que fueron escondidos en esta finca se siguió creando, luego pasó por varias manos. Ahí también hay distintas hipótesis, distintas historias, hasta que la yeguada del Bocado llegó a manos del Estado. Soy patrimonio del Estado, y es quien se encarga de preservar este caudal genético que atesora, el que comentábamos. Y de esta ganadería fue de donde han salido las ganaderías más antiguas y famosas de España, como son Romero Benítez, Urquijo, Oriol o Vizconde de la Montesina, que precisamente la mayoría de los caballos del Vizconde de la Montesina son cerrados en bocados, vienen todo de esta línea. Centrándonos en el pura raza español, sobre todo en sus características. Caballo no muy grande, es un caballo sobre todo de un cuello muy poderoso, una tabla de cuello bastante ancha, tiene un perfil recto o subconvexo, que también lo explicábamos el otro día, tiene unos ojos triangulares y muy llamativos, muy vivos, que además esto es algo en lo que yo me fijo muchas veces, ¿no? En los ojos de un caballo, porque tú, cuando te enseñan un caballo, un amigo te enseña el caballo que se ha comprado, o estás en una competición o en un morfológico y ves distintos caballos, pues normalmente una persona que entiende de caballos se fija en su morfología. Pues tiene el dorso corto, o lo tiene muy largo, o tiene la cruz muy alta y la grupa muy baja, o al contrario, o tiene ideas morfológicas que te hacen pensar en si ese caballo se moverá mejor o peor, o si funcionará mejor en un tipo de disciplina u otra. Pero a mí, en una cosa que me gusta fijarme mucho, es en los ojos del caballo. Yo normalmente, cuando le ves así unos ojos que te inspiran confianza, es intuición, ¿no? Yo suelo decir, pues este caballo tiene cara de buena persona, ¿sabes? O si no me parece de buena persona, te callas y no dices nada. O si tienes confianza, le dices, pues este debe ser así un poco borde, ¿eh? Pero que es algo en lo que a mí me gusta mucho fijarme, y normalmente el caballo español tiene unos ojos de buena gente. ¿Y en cuanto a las capas? Las capas es el color del pelo del caballo. Como decíamos el otro día, que el hannoveriano, la capa más frecuente es la castaña. En cambio, en el pura raza español, la capa más frecuente es la torda, que es blanco. Son menos frecuentes la castaña, la negra y la alazana, la pía. Otras capas antes no eran admitidas en el libro genealógico, pero hoy ya se admiten. Se admiten todas las capas. ¿Y en cuanto a los aires de este pura raza español? Sí, los aires, como también comentábamos el otro día, tiene unos aires muy elevados y una facilidad muy grande para la reunión. La reunión, lo que explicábamos también, era un trabajo de reuniones donde el caballo debe adoptar una conformación redondeada, comprimida, debe bajar su grupa como querer sentarse en sus posteriores, su dorso, que es donde va el jinete montado, debe elevarse, su cuello arquearse y recogerse manteniendo su nuca en su punto más alto, y con esta conformación de hecho una pelotita al caballo, ahí realizar ejercicios como el famoso passage, el piaf, la media pirueta galope, que son ejercicios que decíamos el otro día que le costaba mucho a los alemanes. Lo que pasa es que el caballo español pues falla más en otro tipo de movimientos, como es la amplitud. Pero bueno, que también hay nuevas líneas de sangre que están consiguiendo caballos españoles muy funcionales en este tipo de movimientos. Hablábamos de las características de este pura raza español, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es de la yeguada del Bocado? ¿Sigue todavía en activo? ¿Está funcionando actualmente?
Bueno, la yeguada del bocado o la yeguada militar, como te decía, es hoy patrimonio del Estado, y son ellos quien